reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora del IPASUD, Sandra Marín, le damos la bienvenida a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Le recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook, estamos como @IPASUD, nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy en nuestro programa hablaremos de un tema que ya habíamos abordado en un programa anterior y que tiene que ver con procesos de comunidades indígenas que llegan a las ciudades como una forma de expresión étnica que va más allá de la victimización. Por el contrario, se centra en la búsqueda de oportunidades y de visibilización, circunstancia que lo evidencia un trabajo en el que participan comunidades indígenas, la cultura y la academia. Antes de ahondar un poco más en este tema, voy a saludar a Sandra Marín. Sandra Marín, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sonia. Pues sí, como tú dices, hoy estaremos hablando del proyecto La Minga del Parque Nacional, un proceso de investigación, participación, acción y creación de memorias de pueblos indígenas en un espacio urbano. Pues vamos a mirar con nuestros invitados qué es y cuál es la importancia y qué tienen que ver los procesos de memoria con la Minga. Y pues para conocer el tema tenemos unos invitados de lujo que pues a continuación presentaremos. Así es, Sandra, pues le damos la bienvenida y las muy buenas noches a Andrés Ramírez, candidato a doctor, Departamento de Planificación Urbana de la Universidad de California y director de este proyecto del cual vamos a hablar el día de hoy. Andrés, muy buenas noches. Buenas noches, Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, bienvenido. También saludamos a Jairo Montañez, líder indígena del pueblo Wayuu, defensor de derechos humanos, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, aspirante a magíster en gestión pública y aspirante a especialista en paz y desarrollo territorial. Buenas noches, Jairo. Buenas noches a todos y a todas, especialmente a ti, Sonia. Muchas gracias. Andrés Góngora también nos acompaña el día de hoy. Él es antropólogo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, asesor del proyecto del Museo Nacional, curador también. Le agradecemos por estar con nosotros, Andrés. Buenas noches. Gracias, Samuel. Saludamos al profesor Adrián Serna Dimas, antropólogo, profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y asesor de este proyecto. Muy buenas noches, profesor Serna. Buenas noches, Sonia. Buenas noches, Sandra. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues Sonia, si me lo permites, yo quisiera empezar como ya a preguntarles a nuestros invitados en qué consiste la propuesta de este proyecto. Bueno, de este proyecto em, responde a un deseo de las comunidades de reconstruir eh, una memoria y de recuperar unas experiencias vividas en el Parque Nacional, a pesar de que ha sido la minga que se ha llevado al parque ha sido un ejercicio recurrente. Estamos intentando con el museo y con las comunidades em, rescatar algunas de esas experiencias y ponerlas en evidencia frente a un público más grande para poder conocer con mayor cercanía qué fue lo que ocurrió en ese espacio, por qué ocurrieron esas actividades y qué significado puede tener eso para la ciudadanía y para todos quienes vivimos en esta ciudad. A mí me salta una pregunta y es el hecho de cómo surgió esta iniciativa, de quién fue la idea, profesor Serna. Bien,
Inicialmente es una iniciativa por un lado, de ciertos representantes de las comunidades indígenas que se asentaron en el parque durante la Minga, relacionados o que entraron en relación con profesionales como Andrés, con instancias como el museo. Y la intención, por un lado, es reivindicar las prácticas culturales que se hicieron presentes en la Minga del Parque Nacional. Por otra parte, hacer visible la importancia de estos procesos en términos de reivindicaciones sociales concretas y también, aunque en este proceso de ocupación del parque hubo solidaridad de diferentes estamentos de la ciudad, también responder a la mirada un tanto estigmatizante y señaladora que simplifica lo que son estos procesos de ocupación de la ciudad por parte de las comunidades indígenas. Ustedes que poseen la experiencia, o sea, ustedes como comunidad indígena que poseen la experiencia de haber estado en el Parque Nacional, ¿cómo diseñaron y cómo construyeron la intervención? ¿Qué, o sea, qué espera la comunidad indígena de este proyecto, Jairo? La propuesta se ha venido construyendo y construyendo de manera colectiva, comunitaria, donde ha existido distintos momentos de participación e intervención de la misma para generar una propuesta metodológica donde se visibiliza efectivamente las expresiones más originales y propias de las comunidades, donde se sienten representadas en lo que se vivió y lo que pasó o esos momentos los cuales se consideran de mayor interés para la comunidad y pues afortunadamente con el acompañamiento pues de los profesionales y sobre todo de la humanidad que hay de la participación por parte del museo, por parte pues de Andrés Góngora, de Andrés Ramírez y pues por supuesto también del profesor Adrián. Efectivamente, eso ha logrado plasmado ahí. La expectativa que hay sobre esto es efectivamente generar un diseño de memoria histórica, el cual permita visibilizar y reivindicar pues estas luchas históricas que también efectivamente han tenido los pueblos y sus expresiones en los contextos urbanos, lo cual pues es afortunadamente, por así decirlo, se está volviendo una tendencia pues y una expresión cultural, social y política. La intervención del Museo Nacional. Quisiéramos saber en qué consiste el trabajo que hace el Nacional inmerso en este proyecto y si este tipo de intervenciones ya se han llevado a cabo con otras comunidades, o sea, qué experiencia ha tenido el Museo Nacional en este tipo de proyectos, Andrés. Sí, Sonia, muchas gracias por la pregunta. Pues el Museo Nacional está pasando por un proyecto de renovación que ya lleva casi una década. Y en ese proyecto de renovación pues hay varias cosas importantes, ¿no? La primera pues es el cambio, digamos, de todos los guiones curatoriales de todas las salas permanentes para renovar la narrativa del museo, porque antes tenía una narrativa, digamos, muy distante de la realidad del país. Lo que la gente puede ver hoy cuando visita el museo es un museo que dialoga sobre todo con los valores de la Constitución del 91 y también con unas perspectivas muy diferentes en la manera de hacer museos y de hacer exposiciones. Más o menos hace unos 7 años estamos trabajando desde la Curaduría de Etnografía construyendo exposiciones de carácter participativo con diferentes comunidades. Una de las experiencias pioneras que es el trabajo que está haciendo el Museo de la Alcaldía de Bogotá en el Bronx Distrito Creativo, que es un trabajo de recuperación, digamos, de memoria, pero también de creación, no solamente de contar lo que ha pasado, sino de, a través de experiencias y de metodologías artísticas, poder, digamos, conectar, ¿no?, estas experiencias, sobre todo de grupos históricamente marginalizados, con un público en general. Entonces, el objetivo sí es, digamos, usar el museo como plataforma para poder visibilizar estas experiencias, estos puntos de vista, estas luchas, y intentando, digamos, superar la cuestión de la representación, porque es un problema que siempre ha existido en los museos, y es que la gente habla por los otros, o los curadores o los investigadores hablan por las poblaciones, hablan por las comunidades. Entonces, la idea del proyecto también es construirlo pues conjuntamente.
desde la investigación hasta las piezas que van a ser expuestas, la puesta en escena, ¿no? Y pues ahora estamos en una etapa, digamos, de construir un poco el proyecto desde el hacer. Esa es otra de las características. Y con respecto, Andrés, a esas experiencias que ha tenido el Museo Nacional, que tengan que ver más o menos o sean parecidas a este proyecto, ¿las ha tenido? Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, historias sobre la habitancia de calle y la guerra contra las drogas en el país, y sobre todo en Bogotá. Entonces, de ahí viene todo el trabajo con el Bronx, el trabajo de curaduría comunitaria y participativa, que pasó inclusive por la construcción de una maqueta y una reconstrucción de lo que fue ese territorio cuando ya no existía, con la participación pues de jóvenes que vivían ahí y que todavía trabajan con nosotros y ahora son gestores culturales. Eh, en este momento inclusive tenemos una exposición construida con la red comunitaria trans, también de manera participativa, en donde se da cuenta de las historias de las mujeres trans privadas de la libertad. Y esa exposición pues es curada y co-construida con ellas. Yo quisiera también preguntarle a Adrián, pues desde su experiencia en el IAP, en trabajos de memoria y como conocedor de la historia del Parque Nacional, ¿cuál es su rol en este proyecto, profesor Adrián? Bueno, básicamente en estos trabajos donde la comunidad es la que gestiona, propone el trabajo de los profesionales, de los académicos, es básicamente un proceso de acompañamiento, de participar en los espacios, de escuchar y digamos que nuestro trabajo es bastante más orientado a animar el proceso que las propias comunidades desde sus propias dinámicas realizan. Entonces, obviamente nos sometemos a los criterios, a los términos, a los tiempos de las comunidades, a los propios procesos de diálogo y de negociación que las comunidades proponen entre ellas mismas y eso lo hemos podido ver en este trabajo que se hace en el Parque Nacional, que es un lugar, si se quiere, emblemático de la ciudad, un lugar que cuando se configura, cuando se hace, va a marcar un hito, va a ser prácticamente un momento de inflexión en la segmentación de la ciudad. Supuso la expulsión de una barriada popular y digamos que este proceso nos permite recuperar esa memoria oculta detrás de un espacio emblemático de la ciudad como es el Parque Nacional. Algo que me llama mucho la atención, Andrés Ramírez, eh, es el tema de la apropiación, una palabra que hemos dicho acá en esta conversación, de los indígenas en ciertos lugares de las ciudades, como una especie de descolonización de espacios, ¿sí? Para que ellos pues asuman esos espacios y como yo lo decía en la introducción, no es tanto para decir, mire, somos víctimas de un conflicto armado, pobrecitos nosotros. Muy por el contrario, es decir, nosotros existimos, hay que haber una descentralización, que todo no se centre en, por ejemplo, hablando de Bogotá, en la ciudad, en Bogotá o en la urbe, sino que también para visibilizar que tenemos, que nos organizamos políticamente, que nos movilizamos, hablando de las comunidades indígenas, de que pues estamos buscando oportunidades. Hablemos un poco como de esa apropiación de territorio en la urbe, cómo se ha ido dando, cómo lo ve usted desde su experiencia. Para mí es muy importante que ubiquemos este tema en la ciudad. Eh, en Colombia y en el mundo muchas veces eh, se ubican las personas indígenas en un imaginario rural y al hacerlo se piensa que las comunidades indígenas no pertenecen a la ciudad o que llegan a la ciudad como personas extrañas y que deben regresar a otro lugar. Y la realidad es que las personas indígenas han vivido en ciudades por muchos siglos, desde antes de la colonización, y han estado siempre en las ciudades, quizás no tan visiblemente o quizás no hayan tenido los derechos
que hayan tenido los demás, pero un punto muy importante de este proyecto es reconocer que las personas indígenas no solamente existen en la ciudad, sino que también eh, son quienes hacen ciudad, son gestores políticos en la ciudad y que como tal tenemos que empezar a reconocerlos y a integrarlos en los procesos de política pública y de gestión y también de participación. Entonces, si bien un objetivo de nuestra investigación y de nuestro proyecto es visibilizar, yo creo que otro también es generar un poquito más de conciencia y conocimiento sobre cuáles son los derechos que tenemos como colombianos y cuáles son los derechos diferenciales que tienen ciertas poblaciones, cómo aplican esos derechos a la ciudad. Como Andrés mencionaba, en el museo hay un énfasis en la Constitución del 91 y es importante que entendamos y que cuestionemos cómo aplican esos derechos de nuestra Constitución a espacios urbanos. Y esa es un poco la situación en la que nos encontramos, en la que se encuentran muchas de las personas que han estado en el parque, que continúan en el parque buscando reivindicar sus derechos porque no se les están cumpliendo y buscando también generar como un conocimiento eh, y una concientización sobre la necesidad de atender esos derechos. De acuerdo a lo que dice Andrés y a la pregunta a la que nos referimos, Jairo Yesid Montañez, ¿cómo desde su perspectiva ve esa relación urbe-comunidades indígenas y cómo ha evolucionado, digamos, este relacionamiento para bien de las comunidades indígenas? Bueno, yo creo que el relacionamiento urbe, comunidades indígenas, realmente una concepción generalizada ha sido mucho más planteada desde el otro, hablando desde el pensamiento del otro, dado a que las comunidades indígenas, y lo puedo manifestar en relación pues a las distintas visiones que he escuchado durante toda mi trayectoria, que he acompañado diversas poblaciones, en diversos departamentos, pues la visión unificada del territorio que sigue siendo la misma siempre, ¿no? No hay divisiones ni límites, ni asimismo fronteras como tal desde las visiones indígenas. Es una visión mucho más, por así denominarlo, desde lo académico, del otro o occidentalizada. Entonces, en esa misma lógica, el territorio es de y para todos, efectivamente, en el marco de lo colectivo, en el marco de lo comunitario. Un poco pues como se ha venido construyendo la historia colombiana en relación pues al urbanístico, que es una visión, por así decirlo, constituido pues desde las afueras, y que efectivamente, históricamente, como lo ha mencionado Andrés, la visión no contempla, pues desafortunadamente, a las poblaciones locales, que en este caso son las indígenas, que aún existiendo, desafortunadamente han sido invisibilizadas como tal. Entonces, y eso lo podemos ver en, en territorios distintos pues a los de Bogotá, por ejemplo en el Tolima, que pues la población generalizada es de pertenencia a Pijao, o en Nariño, que la población generalizada es de pertenencia de pueblos pastos o quillacingas, en La Guajira, que el pueblo generalizado es guayú, ¿sí? Las ciudades no se constituyen sobre la población, el territorio, sino sobre los imaginarios sociales como tal que se traen. Entonces, es un ejercicio para nosotros de bastante relevancia que efectivamente se esté desarrollando esta propuesta y proyecto desde el Museo Nacional, eh, también como un mensaje, pues, manifestándole a estos grandes diseñadores de urbes y urbanistas, donde pues se le dice, aquí estamos, aquí seguimos, o bueno, o aquí estuvimos, aquí seguimos y aquí estaremos efectivamente, eh, desde nuestras expresiones culturales, desde nuestras expresiones espirituales también, por supuesto, y también dispuestos a constituir y construir ciudad desde la diversidad también. ¿De qué se trata el tema de maquetear el Parque Nacional desde la cosmovisión de los indígenas? Bueno, se trata de una
metodología de investigación-acción, digámoslo así, de investigación-creación, que como les decía, implica partir, ¿no?, de unos conocimientos previos, de los conocimientos de Jairo, de los conocimientos de varios líderes y lideresas que nos están apoyando, de Andrés desde la parte urbanística, de Adrián desde toda la parte de historia del propio territorio urbano y del parque como tal, y unirse, ¿no?, hacer una minga, y sí, como dicen los pueblos indígenas, de saberes. Pero esa minga se hace haciendo las cosas. Es decir, intentando construir unas representaciones del espacio. Todavía no sabemos qué va a salir de ahí, ¿no? Entonces, al principio teníamos una idea un poco loca, de hacer una maqueta gigantesca, que fuera como una mímesis del parque, ¿no? Que lo recreara completamente. Y poco a poco, ya en los talleres que hemos hecho, ya llevamos un par de meses, no, tal vez casi tres, con pueblos indígenas de diferentes comunidades, eh, empezamos a notar que a veces esa visión como global no la tienen todas las personas, de pronto lo tienen los líderes y las lideresas, pero que resulta muy interesante ver cómo ellos van construyendo esa experiencia de habitar ese lugar. A partir de la reconstrucción de lo que fueron sus casas, digámoslo así, ¿no? Como esas viviendas improvisadas que se instalaron en el parque. Y también a partir de la vida cotidiana. Es decir, cómo es que las comunidades se apropian de un espacio urbano, pero que es un parque, digámoslo así, que tiene un riachuelo, que tiene unas condiciones más o menos parecidas, aunque el clima es muy diferente a los territorios de muchos y de muchas de ellas, que tienen la posibilidad también de buscar leña para el combustible, en un lugar pues absolutamente emblemático y central de la ciudad también, que les permitía circular, tener recursos, conectarse con muchas personas en una situación pues muy compleja, o sea, realmente de detrimento de derechos humanos, de frío, de violencia estructural, de acoso policial, etcétera. No ha sido fácil, digamos, todos esos campamentos, y el primero pues tuvo unas características muy especiales porque habían más de 15 grupos étnicos coexistiendo, digámoslo así, algunos habitando Ujú. permanentemente, pero otros también yendo permanentemente a colaborar. Y entonces la recreación de ese espacio desde los lugares vitales, ¿no?, de cada grupo, realmente da cuenta de un montón de cosas muy importantes, ¿no? Primero, de cómo ese territorio se apropia. Inclusive uno podría decir en este momento que el parque ya es un territorio ancestral. Creo que Jairo nos puede ayudar a entender mejor eso. O sea, ahí nació gente, ahí murió gente, ahí se hicieron muchos rituales, se hicieron muchas armonizaciones, se hizo mucho trabajo espiritual, se compartió, se encendió la tulpa, se compartieron alimentos, toda esa vida cotidiana del hacer, de estar ahí, de resistir, pero también de recrear de alguna manera en una situación muy precaria el territorio, tiene que ver también con unas cosmologías. Es decir, tiene también que ver con una forma de entender el mundo, de significarlo, de entender la lucha, pero también de entender desde una perspectiva culturalmente muy diferente, aunque siempre relacionada con la mayoritaria y con la occidental. Pues que la historia, las cosas, las personas y la naturaleza no son como necesariamente las pensamos nosotros, ¿sí? Simplemente como un recurso. Y hay un montón, digamos, de enseñanzas en ese trabajo. Y es haciendo precisamente esas maquetas o lo que vaya a salir, digamos, de este trabajo conjunto, que se recrean todas estas, digamos, ontologías y visiones de mundo que son muy poderosas, pero desde las prácticas. Este hecho del Parque Nacional como un territorio ancestral. El Parque Nacional es un parque que yo creo que todos los bogotanos y los visitantes sabemos qué es el Parque Nacional, cómo ha ido transformándose a lo largo de la historia. Un parque con atracciones mecánicas, un zoológico, digamos, todo este proceso y estas transformaciones que ha tenido, y ahora como ese territorio ancestral. Hablemos de que la importancia, obviamente, para las comunidades indígenas, en este caso para la comunidad de Embera, de tomar este territorio, ¿sí? Que se lo han apropiado, se lo han hecho hacer suyos y ya convertido, que me parece muy, muy importante resaltar eso, en un territorio ancestral. Rescato y cito puntualmente pues a lo manifestado por Andrés Góngora, el hacer, ¿sí? El hacer vida, el hacer cotidianidad, el desarrollar cultura o el hacer cultura, el hacer espiritualidad,
y que pues tengo que hacer la precisión en la espiritualidad, porque desafortunadamente la espiritualidad se asocia con lo negativo, ¿no? Desafortunadamente en el imaginario colectivo. Entonces quiero hacer la precisión para continuar ahí, la espiritualidad desde aquello del relacionamiento que tenemos con los protectores del territorio, con los dueños del territorio, con las distintas expresiones que relacionamos pues con la territorialidad y con el territorio mismo también, porque aquí hay dos ejercicios los cuales se desarrollan de manera conjunta y paralela. Y me refiero pues al desarrollo del territorio como tal, que es lo que manifestación desde lo material, pero también el desarrollo y la apropiación de la territorialidad, que nace de la expresión individual y se extiende a lo colectivo. Entonces ahí en estas expresiones y o en esta juntanza que hay, se empieza pues a desarrollar todo lo material lo que expresa también aquello culturalmente y pues obviamente también se empieza a desarrollar también lo político que denominamos nosotros en el marco de los esquemas sociales. Entonces, ya lo manifestó Andrés Góngora, efectivamente el Parque Nacional es un mensaje también que envía pues las comunidades y los pueblos indígenas a la ciudadanía en general, eh, en el marco de un mensaje bastante irruptivo también diciéndole aquí estamos, nos mantenemos presentes, efectivamente seguimos esperando el llamado para la construcción y construcción pues de una ciudadanía mucho más incluyente, culturalmente más diversa y efectivamente un modelo de ciudad mucho más sostenible en sus distintos ciclos como tal, que pues la participación activa es necesaria en el marco de la reivindicación de sus derechos colectivos, culturales e individuales también. Entonces, en esta lógica, el Parque Nacional, la vivencia en el Parque Nacional, la cotidianidad desarrollada en el Parque Nacional, en el marco pues de sus distintas expresiones, como el río, que acerca mucho efectivamente a algunos pueblos, o las montañas, o bueno, toda la diversidad que constituye el parque, que como se constituye el Parque Nacional, hace que haya una visión cercana pues al territorio y que se pueda desarrollar la territorialidad sin pues muy modestamente, sin mayor dificultad, ¿no? Efectivamente, con todas las dificultades que se presentan, pues el tema de alimentación, el tema del frío, todo este componente, pues que las precariedades por no tener las condiciones, pues que se pueden desarrollar o que se denominan que se deben de tener dentro, pues, de una vivienda adecuada o unas condiciones adecuadas pues para desarrollar habitabilidad dentro del espacio como tal, pero que es una expresión también netamente y completamente válida según las circunstancias, eh, que desafortunadamente Bogotá como ciudad establece que aún no reconoce pues el desarrollo del conflicto armado en Colombia y pues obviamente una de las expresiones manifiestas y constantes que se da es a través del Parque Nacional, donde comunidades étnicas pues se posicionan manifestándole, bueno, aquí estamos y las problemáticas continúan. eh, y cómo efectivamente nosotros, que ya nos consideramos bogotanos por estar aquí por una larga instancia, efectivamente nos permiten y se desarrollan los canales pues, de participación de manera eficiente y eficaz para desarrollar políticas públicas mucho más adecuadas. Precisamente, Andrés Ramírez, entonces, para desarrollar estas políticas públicas, que tanto, digamos, esta investigación, este proyecto que ustedes están desarrollando, visibiliza y como que pone al tanto a las autoridades, administraciones locales o la administración local, en este caso acá en Bogotá, la alcaldía, planeación, para mirar realmente cómo se va a hacer o qué, cuáles son las opciones o las recomendaciones que hay para respetar, ¿sí? El territorio, ¿sí? Para respetar a la comunidad, pero también que haya un respeto por la ciudadanía en general, que pues no gusta mucho de que los indígenas estén en en esta zona. Bueno, Sonia, yo creo que una primera tarea y que nuestro proyecto busca resaltar es la invitación a pensar o repensar qué significa la ciudad, qué significa lo urbano desde lo indígena, desde la cosmovisión indígena y desde la experiencia indígena que muchos desconocemos.
al nosotros poder comenzar ese diálogo para tratar de entender y conocernos mejor, yo creo que estaremos en una mejor posición para actuar. Y esa es una invitación que es importante hacérsela a toda la ciudadanía, no solamente a las personas que están encargadas de diseñar y planificar la ciudad. Lo segundo es pensar en planificar la ciudad para la coexistencia. Nosotros en Colombia y en Bogotá vivimos muy orgullosos del multiculturalismo y la plurietnicidad, y son palabras que se utilizan mucho, que tienen gran significado, pero ¿cómo las llevamos a la acción? Entonces, para poder planificar la coexistencia, tenemos que reconocernos, vernos, y lo que nuestro proyecto y de hecho el Parque Nacional y el espacio público nos ayuda a hacer es a exponer esas diferencias y a permitir que podamos, como sociedad, eh, negociar esas diferencias, y llegar como em, a unos acuerdos sociales y comunitarios. El espacio público, en este caso en el Parque Nacional, nos ha ayudado a exponer eh, eh, problemáticas que a veces en la ciudad no alcanzamos a ver porque están muy, muy lejos de nuestra realidad. Y desde ese reconocimiento de esas problemáticas a querer atenderlas, a querer ser solidario. Y yo creo que desde ahí es que se puede construir una coexistencia eh, como más concertada. Em, pero pues en últimas hay la necesidad de que haya una voluntad política, ¿no? Y por eso es que también vuelvo al primer, a mi primera observación de la importancia que esto sea un proyecto de ciudad y que venga desde un lugar de la cultura que nos ayuda a acceder y a visibilizar con mayor facilidad, porque no todos manejamos lo que es la política pública o como conceptos que a veces son legales y abstractos, pero es mucho más fácil entender las realidades desde la cultura y por eso es que es tan importante el trabajo que estamos haciendo desde la plataforma que nos ofrece el Museo Nacional. Adrián, complementando eso que nos está respondiendo Andrés respecto a cómo vivir ese proceso, quisiéramos preguntarle, los indígenas, Adrián, los indígenas estuvieron en un momento en el Parque Nacional, se fueron. Luego regresaron hace poco y estuvieron unos días, a nuestro entender, como en la Universidad Nacional, que les dio como un espacio allí unos días, y luego otra vez están en el Parque Nacional. O sea, ¿qué pasó allí entre esa ida, entre ese regreso? Después de que ellos se fueron, fue también, bueno, durante la estancia, como decía Sonia, desde la primera vez fue muy criticado, que las personas ya no podían ir al parque porque estaba completamente ocupado, que no podían practicar sus deportes. Bueno, se presentaron una serie como de controversias en torno a la ocupación de los indígenas en el Parque Nacional, pero entonces se van, regresan, que tenían las instalaciones del parque absolutamente en mal estado. Bueno, todos conocemos como todas esas narrativas que salieron a partir de esta estadía allí, pero entonces se van y regresan. ¿Qué fue lo que pasó en todo este camino de ir, volver? ¿Qué ha sido lo que ha pasado allí? A ver, digamos, uno tendría que mirar, si uno se va en el tiempo, descubriría que la movilización social hasta hace algunas décadas era una movilización, si se quiere, de carácter bastante instrumental, donde parecía que hay un pliego y ese pliego va y se protesta ante determinadas instancias y se resolvía todo en una negociación. Pero la movilización social que se da recientemente, pues en las últimas décadas hacia acá, es una movilización que tiene inscrito un fuerte componente cultural, la movilización de estrategias, de prácticas, de recursos culturales y muchas veces la sociedad
tiende a ser bastante reactiva a esas prácticas y estrategias culturales cuando no son las propias. Entonces, este es un primer elemento que hay que entender de la movilización social hoy en día. No estamos simplemente ante una movilización instrumental, sino ante prácticas y estrategias culturales. Eso va a ser cada vez más evidente porque obviamente eso garantiza una mayor resonancia de lo que está en juego en el debate público. Y eso es lo que está pasando en este caso con las movilizaciones indígenas. Los indígenas no son simplemente sujetos que se organizan a propósito de un petitorio, sino que al movilizarse ponen en juego sus prácticas culturales y obviamente en una sociedad urbana como la bogotana, tan segmentada, tan fragmentada, obviamente esas estrategias generan cierta reacción que muchas veces la gente no las entiende, pero en el ánimo de un país multicultural, diverso, como lo han dicho ya mis compañeros, pues obviamente esas estrategias van a seguir y distintos grupos sociales las van a utilizar. ¿Qué está sucediendo? Que hasta que la ciudad no tenga un discurso claro y preciso sobre el hecho de que los indígenas no pueden ser más sujetos accidentales de la ciudad, pues esto va a seguir sucediendo y los procesos de ocupación y reocupación van a seguir sucediendo. Y es también interpelar al país, un país que no resuelve problemas como el desplazamiento forzado, en algún momento va a tener que asumir un nuevo discurso sobre lo que es la ruralidad, sobre lo que son las relaciones ciudad-campo, y hasta que eso no suceda, las movilizaciones van a seguir sucediendo y reiterando. La minga indígena ha sido un movimiento muy importante que ha permitido justamente esa visibilización de la cultura indígena en nuestro país. ¿Cómo ha sido esa evolución de la minga hasta ahora? Bueno, yo creo que también aquí yo le diría que Jairo nos ilustrara mucho más, que es un líder que ha estado en el centro de este proceso. Yo solamente tendría para decir que todos los grupos que van a emprender reivindicaciones frente a la sociedad y frente al Estado van a acoger estrategias culturales. Eso es lo que está pasando. Hay una progresión de esa visibilización de lo cultural como elemento sustancial del proceso de movilización social y que es verdaderamente plausible que instancias como el Museo Nacional tengan la capacidad para recibir, hacerle resonancia a estos procesos de movilización social, porque eso es abrir la posibilidad para una historia más incluyente en el museo, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a la minga en sí le daría más la palabra a Jairo. Pues primero, nuevamente, agradecerle pues a la iniciativa a Andrés al cuadrado, como le digo yo muy jocosamente, sí, a Andrés Ramírez y Andrés Góngora por efectivamente seguir rediseñando la historia en Colombia, ¿no? Con esta propuesta de mapear la minga como denominamos nosotros cómo ha sido la evolución realmente de los ejercicios de visibilización a través de la minga, pues ha sido, yo quiero empezar también con una precisión acá, y es que, Adriana, nosotros los indígenas nunca nos hemos ido, siempre hemos permanecido acá. Y eso es uno de de las retóricas que efectivamente creo que visibiliza este tipo de proyectos y es ir en contracorriente, de cierto modo, a esas retóricas hegemónicas diseñadas pues desde unos pensamientos no colectivos y que terminan segmentando mucho más y segregando pues a la población. Preciso. Y es que en el 2020, cuando se desarrollan la primera minga en el Parque Nacional, porque también no es una toma, es un discurso que también hemos venido, A quitar esa pero palabra entonces, no es una sí, toma. no, no señora, porque efectivamente si fuera una toma, hoy el Parque Nacional se hubiese configurado de una manera distinta. ¿Sí? Y el Parque Nacional sigue siendo un bien colectivo de la nación, y sobre todo de los y de las bogotanas. Y como un bien colectivo de la nación de interés también cultural, pues la forma en cómo los indígenas desarrollan sus prácticas es a través de la minga, un espacio, ¿sí? De hacer, de permanecer, pero sin afectar.
y aquí sí le pido el apoyo al profesor Adrián o Andrés o a los Andrés, y es que el Parque Nacional tiene 18, si no estoy mal, o más hectáreas. Mm. Y si revisamos la ocupación histórica del espacio geográfico, ¿sí? Donde la presencia de estas comunidades han estado o están, no representan ni siquiera el de 400 metros. Jairo, pero perdóneme, lo interrumpo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo que tiene la comunidad indígena, en este caso la comunidad en Vera? Hablando como del tema urbano. El objetivo es que se les adecue ese sitio para que ellos sigan ahí. No, O jamás, 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 jamás. entonces el Jamás. objetivo es, ¿cuál? El objetivo es efectivamente el mensaje de irrupción en el bien de todos y todas, manifestando aquí nos encontramos, aquí estamos, hacemos parte de esta ciudad, tenemos unos acuerdos los cuales históricamente no se nos han venido cumpliendo y efectivamente requerimos con necesidad y urgencia que como población indígena se nos vincule y se nos articule efectivamente a los diseños de ciudad. Perfecto. Seguirán aquí, pero no necesariamente en el Parque Nacional hasta cuando no se les cumpla con lo que ustedes están pidiendo, con esas demandas. Si algo hay preciso en las comunidades y pueblos indígenas y es que el Parque Nacional no constituye un territorio de habitabilidad. Profesor Góngora, si nos puede también complementar. Sí, claro. Yo creo que hay que también como distinguir varios momentos. Y digamos lo que se llama, pues la minga tiene diferencias, tiene momentos históricos distintos, ¿no? Inclusive es la apropiación de un concepto de origen colonial por parte de los pueblos indígenas. Pues básicamente también en su etimología tiene que ver con la cuestión de construir juntos. ¿No? De construir juntos una casa, de construir juntos una obra, de construir juntos un puente que hay que hacer, ¿no? La minga hace referencia al trabajo colectivo. Eh, ya la manera en que los pueblos indígenas ya en la época republicana pues han apropiado ese concepto, pues ha pasado por diferentes momentos históricos. Entonces, el primero tiene que ver con toda esta cuestión del trabajo colectivo, que en la colonia era como una cosa más institucional y una obligación, digamos. Pero también, como lo decía el profe Adrián, contemporáneamente se ha convertido en una estrategia de movilización política muy importante, que ha implicado también circular, ¿no? Trasladarse, moverse, irrumpir el tráfico de determinadas vías y arterias nacionales, llegar a las ciudades trayendo un montón de gente también de una forma súper organizada. Pero son procesos un poco diferentes, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en la Universidad Nacional no es exactamente el mismo proceso del Parque Nacional, ¿sí? Lo que pasó en la Universidad Nacional tenía que ver, pues, sobre todo con pueblos indígenas, particularmente de Cauca, que llegan a apoyar unas reformas sociales y entonces la universidad les permite, ¿no? Estar temporalmente en las instalaciones de la universidad para que ellos se puedan organizar y participar, ¿no? En diferentes tipos de manifestaciones públicas. Ahora, este proceso del Parque Nacional es un poco diferente, ¿no? Porque está asociado también a lo que decía Adrián de el impacto y también Jairo del conflicto armado, ¿no? En las comunidades indígenas. Muchas de ellas siempre han estado en Bogotá, pero también otras vienen de otros lugares del país, desplazadas de manera forzada y han encontrado un ambiente completamente hostil en la ciudad. Particularmente pues con el pueblo en Vera, esto es una cosa muy tremenda, todas las, digamos, dinámicas, ¿no? De discriminación y de marginalización que han tenido que vivir. Entonces, eh, la primera, digamos, el primer campamento es del 2021 y 2022. Y en ese campamento pues hay una participación grande de muchos pueblos indígenas, no solamente estaba el pueblo en Vera, más de 15 pueblos indígenas apoyando ese proceso, los que venían y de alguna manera venían de procesos de desplazamiento, pero también muchas comunidades que están en Bogotá sentadas, que tienen sus propias maneras también de vivir la ciudad apoyando eso. Entonces lo que se generó en ese momento fue, digamos, un espacio de coexistencia complejo,
multicultural en un territorio pues muy pequeño, ¿no? Lo que decía Jairo también, el parque es gigante, pero realmente la parte que en donde estaban los campamentos es una parte mínima que es la que está más cerca de la séptima, aunque muchos lugares del parque pues fueron usados también para buscar, digamos, recursos para poder tener ese campamento activo. Eh, Después eso se terminó en el 2023 y hubo una serie de acuerdos a nivel nacional, distrital, que se incumplieron con las comunidades. Entonces hay un nuevo campamento más adelante donde está sobre todo el pueblo en Vera y también con apoyo de otros pueblos, pero tuvo una dinámica un poco diferente. Entonces hay diferentes momentos de ese proceso. Y hay como muchas mingas, ¿no? Es precisamente esto que estaba diciendo Adrián, que es esta interfaz entre política y prácticas culturales que realmente incomoda, pero pues este es el objetivo también, ¿no? Ahora se está viendo pues un proceso también, ¿no? Diferente, pues, digamos, tiene unas conexiones históricas con todo esto, pero un proceso, digamos, diferente en el marco también de la alcaldía actual, donde se están llevando pues unas negociaciones también. Ya con unas dinámicas un poco distintas, ¿no? De campamento y de organización. Profesor Adrián, quisiera yo preguntarle a usted puntualmente por el tema de las historias de las mujeres. Entonces, pues, ¿cómo se va a abordar esas historias? ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué se tiene pensado en eso, Adrián? ¿Habrá un capítulo especial para mujeres, diversidades también? ¿Cómo va a ser eso? Bien, bueno, en principio señalar que nos iban a acompañar unas lideresas en este programa. Lamentablemente tuvimos un problema de logística y una de ellas no pudo llegar por diferentes circunstancias, pero pues básicamente para no extenderme mucho, simplemente decir que la experiencia que hemos tenido en los talleres ha permitido hacer visible en el proceso lo que es la importancia de las mujeres en todo este proceso de ocupación del parque, cómo han logrado trasladar muchas de sus experiencias vitales en el seno de las comunidades en este proceso de movilización social que se da en el parque, cómo se ponen de manifiesto las estrategias propiamente femeninas, si se quiere, en la apropiación del espacio, en la construcción de lazos, en la preservación de vínculos y obviamente también con todas sus historias en términos de lo que es el desplazamiento, de lo que es la falta de derechos, de lo que ha sido, pues bueno, son las historias que han aparecido en los talleres y bueno, esperamos que en una próxima oportunidad ellas puedan estar para que sean ellas quienes tengan la voz frente a lo que ha sido esa experiencia de ocupación del parque y cómo se ha logrado mostrar en los talleres que hemos realizado hasta ahora. En este momento, profesor Adrián Serna, estamos viendo como un bosquejo el proyecto que ustedes están haciendo. Nos gustaría que nos explicara en qué consiste. Digamos, lo que se trata de hacer es un trabajo de reconstrucción cartográfica desde el punto de vista de las distintas comunidades y desde los indígenas, las mujeres indígenas, los niños indígenas, cómo pueden mostrar ese espacio que han apropiado para un proceso de movilización social. Se trata de que a través de ese proceso de diseñar esa cartografía después de maquetearla, empiecen a aparecer relatos y narraciones que afloran al tiempo que se va construyendo la maqueta. Y digamos que para conectarlo con la pregunta anterior, digamos que el Parque Nacional, un proyecto de la República Liberal que si ustedes se dan cuenta tiene una pretensión de representar al país, a los departamentos, a su geografía. No era un parque con pretensiones de monumentalidad histórica, pero sí pretendía una representación del país. Lo que hace esta propuesta es mostrar que hay unas nuevas historias que se necesitan para el parque y digamos que esta maqueta y con todo el proceso social que trae consigo busca esto, ¿no? Y el Museo Nacional ha sido sensible a esta propuesta y me parece que habla muy bien de cuál debe ser el futuro de las instituciones culturales en clave democrática y a la luz de una constitución como la del 91. Bueno, ustedes han venido hablando de la importancia
que tiene este proyecto como para la sociedad colombiana, específicamente para los habitantes de Bogotá, para de desarrollar este tipo de propuestas. Y pues veníamos hablando con Sonia cómo necesitamos la comunidad en general conocer más de las prácticas, de la cosmovisión, de todo la forma en cómo existe y coexistimos con la comunidad indígena, pues como en estos espacios. En ese sentido, ¿cuáles son los retos que ustedes consideran tiene este proyecto que están desarrollando? Bueno, yo pienso que un reto para nosotros en este proyecto y en general es que tenemos que pedirles a estas comunidades que vengan y que nos cuenten de sus familias, de sus historias, de sus experiencias y que usen su tiempo libre y que se desplazan, que vengan al museo. O sea, la carga de contarnos y de educar a la ciudadanía recae sobre sobre las mismas comunidades. Es un trabajo que deberíamos hacer todos, es un trabajo que deberíamos poder hacer como comunidad y como sociedad, y sin embargo siempre eh, recae sobre ellos esta labor de tenernos que contar a nosotros y de convencernos a nosotros que estas son historias que tenemos que conocer. Entonces yo creo que el reto es que construyamos una sociedad donde ese trabajo de conocer, de aprender, de hacer este intercambio cultural sea mutuo, que sea colectivo, que todos tengamos la misma disposición de aprender que ellos quisieran tener también de compartir. Porque nos ha tomado mucho tiempo y es mucho trabajo, como convocar a todas esas personas que vengan al museo, que nos cuenten, y muchas veces estos son trabajos que no son remunerados. Profesor Serna. Bueno, digamos, como siempre pasa, estas son, digamos, iniciativas que muchas veces hacen parte del proceso de sensibilizar a la sociedad de lo que es efectivamente traer el país a la ciudad y obviamente que la construcción de ese país nacional pasa por construir una ciudad para el país nacional y mientras el país tenga conflictos, la ciudad tendrá conflictos y eso los ciudadanos bogotanos tendremos que entenderlo y estas iniciativas pueden ayudar a eso. ¿Cuándo veremos a la luz ya lo que arroja toda esta investigación, este trabajo tan importante que están realizando, profesor Serna? No sabríamos. Estas iniciativas de investigación, como lo decía Andrés, dependen de muchas cosas, de acuerdos entre las comunidades, de discusiones al interior de las comunidades, de los tiempos de las comunidades. Bueno, esto es un proceso de creación, es decir, sus tiempos son muy los tiempos del arte y esa es la realidad del proceso. No sé si alguno de mis compañeros quisiera decir algo más. Sí, estamos como en una fase de poder construir como estas piezas y hacer ya un proyecto curatorial con una metodología que tiene el museo para pasarlo al museo, a sus comités de exposiciones, para ver si podemos, teniendo en cuenta estas cuestiones, digamos, complejas de los tiempos que menciona Adrián, tener el proyecto al aire el próximo año. Es una pretensión todavía tiene que pasar por unos, digamos, pasos, ¿no? Por unos requisitos. Y creo que también uno de los retos ya si se logra tenerla, digamos, en un formato expositivo, pues sí es conversar, ¿no? Cómo conversar con la ciudadanía sin que, porque es un tema difícil, es un tema sensible, sin que lo que vayamos, digamos, a presentar se desdibuje. Es decir, hay una situación muy compleja de racismo estructural y de discriminación en contra de los pueblos indígenas, y hay que construir una narrativa potente que permita hablar con todos los públicos en general, inclusive con los que no están de acuerdo con este tipo de trabajo, con este tipo de intervención o con los propios procesos políticos de los pueblos indígenas, porque de eso se trata, hay que conversar con los que no estamos de acuerdo. Y ahí hay que generar unas muy buenas metodologías, digamos, de mediación para evitar
digamos, que se revierta, ¿no? Y que el trabajo se convierta en una cosa que haga daño a los pueblos indígenas. Creo que ese es uno de los principales peligros y que hay que tratar como con mucho cuidado, porque el asunto de la coexistencia, de verdad, es central. ¿Qué es coexistir? Pues que estamos todos juntos acá. El imaginario de que los indígenas están en otro lado que no es la ciudad y que están en el pasado es una cosa muy tremenda asociada al racismo y es una conversación que hay que tener con la gente, con la ciudadanía en general. Bueno, perfecto, pues con esto ya damos fin a este programa, exaltamos y aplaudimos este tipo de proyectos, este proyecto La Amiga del Parque Nacional, un proceso de investigación, participación, acción y creación de memorias de pueblos indígenas en un espacio urbano donde se une la academia, donde está la comunidad indígena, donde está también la cultura, en este caso el Museo Nacional que aporta ese gran grano de arena y por supuesto nuestra Universidad Distrital, que eso hay que darle importancia y resaltar que nuestra universidad también hace parte de un importante proyecto como este. Le agradecemos a todos ustedes, nuestros invitados, y a nuestros oyentes y seguidores en redes sociales. Nos volvemos a ver y a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.